Jesús está preparando tu victoria pública. Ora con fe. Jesús está preparando tu victoria pública. Ora con fe y espera el movimiento del cielo. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en silencio. Has orado, has creído, has hecho lo correcto y aún así no ves nada. Tus esfuerzos parecen no dar fruto, tus lágrimas parecen caer en el vacío y tus sueños se sienten más lejanos que nunca. En medio de ese aparente abandono, una voz suave pero poderosa resuena desde el cielo. No he terminado contigo. Estoy preparando tu victoria. Sí, aunque tus ojos no lo vean, aunque tu mente no lo entienda, Jesús está trabajando en lo invisible. Mientras tú te preguntas por qué no pasa nada, Él está moviendo piezas, abriendo caminos, cerrando puertas que no te convenían y alineando el propósito eterno que tiene para ti. Lo que hoy parece un silencio divino no es un castigo, es una estrategia celestial. Porque la victoria que Dios está preparando para ti no será pequeña ni discreta, será pública. La Biblia está llena de ejemplos de personas que esperaron en medio del silencio y vieron a Dios levantar su vida delante de todos. José fue traicionado, vendido, olvidado en una prisión injusta, pero un día Dios lo sacó del anonimato y lo sentó en el trono de Egipto. Génesis 41, 39, 41. David fue ignorado, incluso por su propia familia. Pero Dios lo ungió rey delante de quienes no creyeron en él. 1 Samuel 16, 11, 13. Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero Dios cerró las bocas de las fieras y lo exaltó ante el reino entero. Daniel 6, 26, 28. Y el mismo Dios que hizo todo eso sigue siendo el mismo hoy. Hebreos 13, 8 lo afirma con poder. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto significa que si lo hizo con ellos, también lo hará contigo. No importa cuánto tiempo hayas estado esperando, ni cuántas veces te hayan despreciado, ni cuántas puertas se hayan cerrado. Si sigues caminando en fe, si no dejas de orar, si no renuncias a tu confianza en Él, llegará el momento en que Dios te levantará en público. Lo que fue motivo de vergüenza se convertirá en motivo de testimonio. Lo que fue causa de lágrimas será fuente de alegría. Lo que hoy está oculto pronto será visto por todos. Romanos 8:28 nos recuerda esta verdad eterna, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas incluye el dolor, las pérdidas, las decepciones y las demoras. Incluye cada noche de oración sin respuesta y cada lágrima derramada en el secreto. Dios no desperdicia nada. Todo lo que has vivido es parte del plan. Todo lo que parecía un retroceso era en realidad un impulso hacia adelante. Y cada no que recibiste era una forma divina de conducirte hacia un sí mucho más glorioso. Pero hay una condición esencial. Debes seguir orando con fe. No con una fe débil que ora por costumbre, sino con una fe ardiente que cree que Dios cumplirá su palabra aunque todo parezca imposible. Jesús lo dijo claramente en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe no ve el milagro después, lo ve antes. La fe no espera la evidencia, camina confiando en la promesa. La fe no necesita entender el cómo, porque sabe quién está al mando, y cuando oras con ese tipo de fe, el cielo comienza a moverse a tu favor. No olvides, Dios nunca prepara victorias pequeñas. Si te ha hecho esperar, es porque lo que viene será grande. Si ha permitido lágrimas, es porque el gozo será desbordante. Si ha guardado silencio, es porque su voz resonará con poder. Y cuando eso ocurra, no será un milagro que puedas ocultar.
Será una victoria pública que glorificará su nombre y hará que todos vean que el Señor estuvo contigo desde el principio. Salmo 23:5 lo expresa con belleza. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sí, Dios prepara tu bendición delante de quienes dudaron de ti, no para humillarlos, sino para demostrar que su fidelidad es real. Y cuando esa mesa esté lista, cuando esa unción descienda, cuando esa copa rebose, sabrás que cada segundo de espera valió la pena. Así que no te rindas ahora. Estás más cerca de lo que imaginas. No dejes de orar. No sueltes tu fe. No escuches las mentiras del enemigo. Lo que hoy está en secreto, mañana será celebrado. Lo que hoy parece una demora, mañana será un testimonio. Y cuando Jesús decida manifestar su poder, todos sabrán que fue Él quien escribió tu historia. Haz esta oración con convicción. Señor Jesús, aunque no lo vea, confío en que estás preparando mi victoria. Fortalece mi fe, renueva mi esperanza y enséñame a esperar en silencio mientras tú trabajas en lo invisible. Declaro que lo que viene será tan grande que glorificará tu nombre. Ahora es tu turno de responder en fe. Escribe en los comentarios, amén. Jesús está preparando mi victoria pública. Y mantente firme, porque lo que Él comenzó en ti, lo terminará con poder y gloria. Filipenses 1:6. La espera no es pérdida. Es el escenario donde Dios prepara tu exaltación. Hay algo que debemos entender desde el principio si queremos ver la victoria pública que Jesús está preparando para nosotros. La espera no es un castigo. En el reino de Dios, la espera no significa que has sido olvidado, ni que tus oraciones han sido ignoradas. La espera es el taller celestial donde Dios moldea tu carácter, fortalece tu fe y prepara el terreno para el cumplimiento de su propósito. Lo que parece demora en la tierra es, en realidad, preparación en el cielo. Eclesiastés 3:11 nos recuerda esta verdad con claridad. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ese su tiempo no siempre coincide con el nuestro y es ahí donde nace la frustración. Queremos respuestas inmediatas, milagros instantáneos, puertas que se abran sin demora. Pero Dios no trabaja bajo la presión del reloj humano. Él no actúa en el cuando tú quieras, sino en el cuando estés listo. Y esa preparación muchas veces ocurre en el silencio. Mira el ejemplo de José. Dios le dio un sueño glorioso cuando era apenas un adolescente, pero pasaron más de 13 años antes de que ese sueño se cumpliera. En ese tiempo fue traicionado, vendido, calumniado y encarcelado. A simple vista, parecía que cada paso lo alejaba de su destino. Sin embargo, cada situación lo estaba formando, lo estaba fortaleciendo y lo estaba preparando para gobernar con sabiduría. Cuando finalmente fue exaltado, no solo estaba listo para administrar Egipto, estaba listo para perdonar a quienes lo habían herido. Génesis 50:20 revela cómo José interpretó ese proceso. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así actúa Dios. Lo que otros planean para destruirte, Él lo usa para impulsarte. Lo que parece un retroceso, Él lo convierte en plataforma. Y lo que hoy duele, mañana se convertirá en el testimonio que impactará vidas. David también vivió este principio. Fue ungido rey siendo apenas un muchacho, pero no subió al trono inmediatamente. Primero tuvo que enfrentar gigantes, huir de enemigos, esconderse en cuevas y liderar un ejército de marginados. Dios estaba moldeando en secreto al rey que gobernaría en público. El desierto no fue pérdida de tiempo, fue el escenario donde se forjó su confianza en Dios.
Y cuando finalmente se sentó en el trono, lo hizo con un corazón conforme al de Dios. Salmo 41:2 expresa su experiencia con la espera. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cada segundo de espera tenía un propósito. Dios no estaba ausente, estaba trabajando detrás del telón, y lo mismo está haciendo contigo. El retraso no es negación. El silencio no es abandono. El todavía no de Dios no es un nunca. Es una forma de decirte, estoy preparando algo tan grande que no puede ser entregado a medias. Isaías 64:4 confirma esta verdad con una promesa impresionante. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo vio a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Dios actúa de forma especial a favor de los que esperan. Él honra la fe que no se rinde. Él recompensa la oración constante. Él exalta al que permanece fiel cuando nadie más lo hace. Por eso, lo que hoy parece un periodo de inactividad espiritual es, en realidad, el tiempo en que el cielo está conspirando a tu favor. Cuando aprendes a confiar en el proceso, tu perspectiva cambia. Ya no ves la espera como pérdida, sino como inversión. Ya no te frustras por lo que no ha llegado, sino que te alegras por lo que está siendo preparado. Porque cuando Dios finalmente decida manifestar su plan, será tan glorioso que cada segundo de espera habrá valido la pena. Haz esta oración hoy. Padre, aunque no vea el resultado, confío en que estás obrando. Enséñame a esperar con fe, a confiar en tu tiempo perfecto y a entender que cada día de silencio está preparando un día de gloria. Y escribe con fe en los comentarios. Amén. Creo que mi espera está preparando mi victoria. Porque la espera no es el final, es el principio del milagro. Y cuando Jesús decida abrir las puertas, no lo hará en secreto. Lo hará delante de todos para que sepan que fue Él quien escribió tu historia. La fe que sostiene en el silencio. Creer, aunque no veas nada. Si hay algo que pone a prueba el corazón humano, es el silencio de Dios. Ese tiempo en el que oran tus labios, pero no escuchas respuesta, en el que clamas con lágrimas y parece que el cielo permanece cerrado. Ese periodo puede convertirse en la tumba de la fe para muchos, pero también en el terreno donde se levantan los mayores milagros para quienes deciden seguir confiando. Porque la fe no se mide cuando todo es visible. La fe verdadera brilla cuando todo parece oscuro. Hebreos 11:1 lo define así. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese no se ve es la esencia de la fe. La fe no depende de la evidencia, depende de la promesa. No se apoya en lo que tus ojos pueden comprobar, sino en lo que Dios ya decretó en su palabra. Y cuando eliges creer en medio del silencio, estás enviando un mensaje al cielo y al infierno. Aunque no vea nada, confío en que Dios está obrando. Aunque no sienta nada, creo que su mano me sostiene. Aunque todo me grite que es imposible, yo sé que mi Redentor vive. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Abraham. Romanos 4:20-21 dice, tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham esperó 25 años para ver cumplida la promesa de un hijo. Humanamente era imposible, tanto por su edad como por la esterilidad de Sara. Pero en medio de la espera, en medio de los años de silencio, Abraham decidió creer. Y esa fe no solo le trajo a Isaac, sino que lo convirtió en el padre de la fe para todas las generaciones. Lo mismo sucedió con Elías en el Monte Carmelo. Oró una y otra vez por lluvia cuando el cielo estaba completamente seco. En 6 ocasiones, su siervo volvió con la misma respuesta: no hay nada.
Pero Elías no dejó de orar. No se dejó intimidar por el silencio. Y a la séptima vez, una pequeña nube apareció en el horizonte. Esa pequeña señal se convirtió en un aguacero abundante que transformó toda la tierra. Primera Reyes 18, 43, 45. El silencio de Dios no significa ausencia, significa prueba. Y cada vez que eliges seguir orando, aunque no veas nada, tu fe crece. Cada vez que declaras una promesa bíblica, en lugar de rendirte a la duda, tu espíritu se fortalece. Cada vez que cantas en medio del dolor, estás edificando un altar en medio del desierto. Job lo entendió mejor que nadie. Después de perderlo todo, declaró en Job 19:25, «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo». Ese sé es la marca de la fe genuina. Job no tenía respuestas, no tenía fuerzas, no tenía nada visible a su favor, pero tenía convicción. Y esa convicción lo sostuvo hasta que Dios restauró todo el doble. Jesús mismo nos llamó a ese tipo de fe cuando dijo en Juan 20:29, «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». La bendición más grande no es para los que creen porque vieron, sino para los que vieron con los ojos de la fe antes de ver con los ojos naturales. Esa es la fe que conmueve el corazón de Dios, la fe que abre los cielos, la fe que atrae milagros. El enemigo quiere que interpretes el silencio de Dios como abandono, pero debes interpretarlo como entrenamiento. Dios no está ignorándote, está fortaleciendo tus raíces, porque si tu fe solo vive de señales y emociones, se derrumbará con el viento. Pero si tu fe se afirma en su palabra, nada podrá moverla. Por eso, hoy el Espíritu Santo te llama a creer aunque no veas nada, a confiar aunque no sientas nada, a declarar aunque todo parezca lo contrario, porque el silencio de hoy es el preludio de la voz de victoria que resonará mañana. Haz esta oración con fe. Señor, aunque no vea nada, decido creer en tu promesa. Aunque todo parezca imposible, confío en que estás obrando. Fortalece mi corazón en medio del silencio y enséñame a esperar con esperanza. La oración constante, el puente entre tu presente y la victoria prometida. Si hay un hilo invisible que conecta la promesa de Dios con su cumplimiento, ese hilo es la oración. Ninguna promesa se alcanza sin intimidad con el Padre. Ninguna victoria se materializa sin un altar construido en lo secreto. La oración no es simplemente pedir cosas, es una conversación continua con el cielo, un acto de confianza que demuestra que crees en lo que aún no ha ocurrido. Es el lenguaje de los que no caminan por vista, sino por fe. Jesús mismo enseñó que la oración persistente es clave en el proceso de recibir. En Lucas 18, 1-7, contó la parábola de la viuda insistente, quien, sin desanimarse, acudía cada día al juez injusto para pedir justicia. Aunque al principio fue ignorada, su perseverancia logró lo imposible. El propio Jesús explicó el propósito de esta enseñanza. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. El énfasis no está solo en orar, sino en no desmayar. La oración que abre los cielos no es la que se hace una vez con fervor y luego se olvida. Es la que se eleva día tras día, incluso cuando nada cambia, incluso cuando el corazón se cansa, incluso cuando el silencio de Dios parece ensordecedor. Daniel comprendió esta verdad profundamente. Durante 21 días oró sin cesar, y aunque en la superficie no había señales de respuesta, en el mundo espiritual había una batalla en curso. Finalmente, un mensajero celestial le reveló lo que había sucedido. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10:12.
Las palabras de Daniel habían sido escuchadas desde el primer instante, pero la respuesta fue retenida por fuerzas espirituales. La oración perseverante fue la llave que mantuvo abierta la puerta hasta que el propósito divino se cumplió. Esto nos enseña que cada oración pronunciada con fe tiene un efecto, incluso cuando nuestros ojos no ven resultados inmediatos. El apóstol Pablo también enfatizó la importancia de la constancia en la oración como estilo de vida. En 1 Tesalonicenses 5:17 fue directo: orad sin cesar. No se trata de repetir frases sin sentido ni de estar de rodillas todo el día. Orar sin cesar significa mantener el corazón en un estado de comunión constante con Dios, transformar cada pensamiento, cada decisión y cada paso en un acto de conversación espiritual. La oración se convierte en la respiración del alma, en la expresión natural de quien confía plenamente en su Creador. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, nos dio ejemplo de una vida sostenida por la oración. Marcos 1:35 describe su rutina. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. El Salvador del mundo no iniciaba su día sin buscar la dirección del Padre. Antes de los milagros, antes de las multitudes, antes de enfrentar la oposición, Jesús se fortalecía en el secreto. Si Él, siendo Dios, necesitaba ese tiempo de intimidad, ¿cuánto más nosotros? La oración también transforma a quien ora. No solo cambia las circunstancias, cambia el corazón. En Filipenses 4:6-7, Pablo muestra que la oración no solo es un medio para obtener respuestas, sino un canal para recibir paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una señal de que Dios está trabajando incluso cuando nada se mueve externamente. Es el recordatorio de que no necesitas entender el cómo cuando conoces al quién. Por eso, la oración no debe ser vista como un último recurso, sino como la base de todo. Es el lugar donde las promesas se gestan, donde la fe se fortalece, donde el alma se alinea con la voluntad divina. En la oración se revela el plan, se recibe dirección, se obtiene fuerza para seguir caminando. Es el puente invisible que conecta el hoy con el mañana, el desierto con la tierra prometida, el dolor con la gloria. En ese espacio íntimo entre tú y Dios se trazan los caminos de la victoria futura. Allí, en el secreto, se rompen cadenas, se levantan decretos celestiales y se derraman respuestas. Y aunque la espera parezca larga, cada palabra pronunciada en oración se convierte en una semilla que a su debido tiempo dará fruto abundante. La oración constante no es solo una disciplina espiritual, es el latido mismo de la fe. Es el hilo que une tu presente con la obra que Dios ya está realizando en lo invisible. Y cuando el tiempo se cumpla, descubrirás que cada momento de rodillas fue, en realidad, un paso más hacia la victoria que Cristo tenía reservada para ti desde el principio. La obediencia en el camino, la llave que abre la puerta de la promesa. Una de las verdades más profundas del caminar con Dios es que la obediencia vale más que cualquier sacrificio. No importa cuánto ores, cuánto ayunes o cuánto declares su palabra, si no hay obediencia, el cielo permanece cerrado. La oración es la voz que clama por la promesa, pero la obediencia es el paso que la activa. A menudo, el retraso en la victoria no tiene que ver con la voluntad de Dios, sino con nuestra resistencia a seguir sus instrucciones. 1 Samuel 15:22 lo expresa con una claridad contundente. Y Samuel dijo: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no busca actos religiosos vacíos ni esfuerzos humanos para ganar su favor. Él busca corazones que confíen lo suficiente como para obedecer incluso cuando no entienden el porqué. La obediencia es el lenguaje de la fe. Es decirle a Dios: no necesito comprender, me basta con saber que tú lo dijiste. Abraham es el mayor ejemplo de esta verdad. Cuando Dios le pidió que saliera de su tierra sin decirle a dónde iba, obedeció. Cuando le pidió que ofreciera a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, también obedeció. Cada paso de fe fue recompensado con una nueva dimensión de bendición. Génesis 22, 17, 18 muestra el resultado de su obediencia radical. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia no siempre será fácil. A veces implicará dejar atrás relaciones, renunciar a sueños personales o caminar por caminos desconocidos. Pero cada paso de obediencia abre una puerta que la desobediencia mantiene cerrada. Josué lo entendió perfectamente. Cuando Dios le ordenó marchar alrededor de Jericó sin decir una palabra, él obedeció. No hubo lógica militar en esa estrategia, pero la obediencia produjo un milagro. Las murallas más imponentes de Canaán cayeron sin que se disparara una sola flecha. Josué 6:20. Del mismo modo, Pedro obedeció cuando Jesús le dijo que echara las redes una vez más, a pesar de haber trabajado toda la noche sin resultados. El resultado fue tan abundante que las redes estuvieron a punto de romperse. Lucas 5:4-6. Esa pesca milagrosa no fue producto de la experiencia del pescador, sino de la obediencia del discípulo. La obediencia también protege el corazón. Deuteronomio 28:1-2 revela la promesa ligada a ella. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. No hay bendición más grande que saber que estás caminando en la voluntad de Dios. Esa obediencia constante, a veces silenciosa y sin aplausos, es lo que prepara el terreno para las victorias visibles. Y aunque el mundo no lo vea, el cielo lo registra. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, caminó en obediencia total al Padre. Filipenses 2:8 declara: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia fue el puente entre la condenación del hombre y la salvación eterna. Si Cristo no hubiera obedecido, no habría resurrección, no habría perdón, no habría victoria. Esto nos enseña que la obediencia no solo cambia nuestra historia, sino la historia de otros a través de nosotros. La obediencia no siempre traerá resultados inmediatos, pero siempre producirá frutos eternos. Muchas veces el sí que le das a Dios en lo oculto se convertirá en la manifestación gloriosa de su poder en público. Cada instrucción seguida, por pequeña que parezca, está moviendo el cielo a tu favor. El camino hacia la victoria pública que Dios está preparando pasa necesariamente por la obediencia. No hay atajos espirituales, no hay rutas alternativas. Cada paso que das en obediencia, aunque parezca insignificante, es una piedra más en el puente que te conduce a la promesa. Y cuando mires atrás, comprenderás que no fue la fuerza, ni la estrategia, ni el esfuerzo humano lo que te llevó allí, sino una simple y profunda decisión. Hacer lo que Dios dijo, cuando Dios lo dijo, como Dios lo dijo. La humildad como fundamento, el corazón que Dios exalta. En el reino de Dios, la exaltación no llega como resultado de la ambición,
el esfuerzo humano o la autopromoción. La verdadera victoria no se conquista desde la soberbia, sino desde la humildad. La Escritura revela una ley espiritual inmutable. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Santiago 4:6. Y si Él está preparando una victoria pública para tu vida, primero trabajará en lo más profundo de tu ser, en tu corazón, porque un corazón lleno de orgullo no puede sostener la gloria que viene. La humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. Es reconocer que todo lo que tienes, todo lo que sabes y todo lo que eres proviene de Dios. Es comprender que la gloria no es tuya, sino suya, y que el propósito de tu victoria no es exaltarte a ti, sino exaltar su nombre. Por eso, antes de darte visibilidad, Dios te enseña a permanecer invisible. Antes de ponerte en lo alto, te entrena en lo bajo. Jesús lo expresó con claridad en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este principio se cumple en cada historia bíblica. José fue exaltado al trono de Egipto porque supo servir humildemente en la casa de Potifar y en la prisión. David fue coronado rey porque nunca tomó el trono por la fuerza, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo. Moisés fue escogido para liberar a Israel no por su elocuencia, sino porque era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Filipenses 2:5-9 nos da el ejemplo supremo de humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Cristo descendió voluntariamente al nivel más bajo, y por eso el Padre lo levantó al lugar más alto. En el reino, ese es el camino. No hay ascenso sin humillación, no hay gloria sin rendición. Si anhelas una victoria que glorifique a Dios, primero debes permitirle que trabaje en ti un espíritu humilde. La humildad también nos protege del peligro más sutil, creer que podemos hacerlo solos. En tiempos de éxito, es fácil olvidar que cada logro fue posible solo por la gracia divina. Deuteronomio 8:17-18 advierte: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. Cuando el corazón se llena de orgullo, comienza a atribuirse lo que solo Dios puede hacer, y nada detiene más rápido un proceso de exaltación que la arrogancia. Por eso Dios, en su sabiduría, a menudo permite procesos que nos vacían de todo orgullo antes de llevarnos a lugares de honra. La humildad no es debilidad. Al contrario, requiere una fuerza interior inmensa. Implica ceder el control, aceptar la corrección, pedir perdón, servir sin esperar reconocimiento y reconocer que otros pueden estar por delante de ti. Implica confiar en que el Dios que te ve en lo secreto sabrá recompensarte en público. 1 Pedro 5, 6, 7 resume este principio con una promesa poderosa. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa mano poderosa que hoy te guía por caminos humildes es la misma que te levantará a lugares altos cuando sea el momento adecuado. El orgullo busca abrir puertas por la fuerza, pero la humildad espera a que Dios las abra con su poder. Y cuando Él abre una puerta, nadie puede cerrarla. El proceso de formación de Dios siempre incluye temporadas de anonimato, donde aprendes a servir sin ser visto, a dar sin recibir crédito,
a obedecer sin aplausos. No son temporadas perdidas, son la base sobre la cual Dios construirá todo lo demás. Quien se mantiene fiel en lo pequeño está siendo preparado para lo grande. Lucas 16:10. La victoria que Dios está preparando para tu vida no será fruto de tu habilidad, sino de su favor. Y ese favor descansa sobre los corazones humildes. Cuanto más te vacíes de ti mismo, más espacio tendrá su gloria para manifestarse en ti. Cuanto más bajes, más alto te levantará. Cuanto menos busques tu exaltación, más grande será la exaltación que Él traerá. La humildad, entonces, no es solo una virtud, es la condición necesaria para sostener la victoria que viene. Sin ella, la bendición se convierte en carga. Con ella, la gloria se convierte en testimonio. Y cuando Dios vea que tu corazón está completamente rendido, sabrá que puede confiarte la victoria pública que preparó desde antes de la fundación del mundo. La paciencia, el arte de caminar al ritmo de Dios. Si hay una virtud que el Espíritu Santo trabaja con más profundidad en el corazón de quienes serán usados poderosamente por Dios, es la paciencia. En un mundo que corre a toda velocidad, donde todo se mide por resultados inmediatos y recompensas rápidas, la paciencia parece una debilidad. Pero en el reino de Dios es una señal de madurez espiritual. La paciencia no es pasividad, es fortaleza contenida. Es la capacidad de seguir creyendo, caminando y obedeciendo sin perder la paz, incluso cuando el cumplimiento de la promesa parece lejano. La paciencia no se trata de esperar sentado sin hacer nada. Se trata de esperar activamente, confiando en el carácter de Dios. Significa caminar al ritmo del cielo, no al de tus emociones. Significa aceptar que el todavía no de Dios no es una negación, sino una invitación a profundizar en tu fe. Como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cada promesa tiene un calendario celestial y nada ni nadie puede adelantarlo o retrasarlo. Dios no llega antes ni después, siempre llega en el momento exacto. Cuando intentamos forzar su plan con nuestras propias manos, corremos el riesgo de destruir aquello que Él está construyendo con perfección. La vida de Abraham nos enseña este principio con claridad. Dios le prometió un hijo cuando ya era anciano, y aunque la promesa era clara, el tiempo de espera fue largo. Abraham y Sara intentaron adelantarse al plan divino al tener a Ismael con Agar, pero ese acto de impaciencia trajo consecuencias dolorosas. Sin embargo, cuando decidieron confiar en el tiempo de Dios, Isaac, el hijo de la promesa, llegó. Génesis 21, 1, 2. La lección es clara. Lo que nace de la prisa puede convertirse en una carga. Lo que nace de la paciencia siempre trae bendición. La paciencia también fue clave en la vida de Moisés. Sabía desde joven que estaba destinado a liberar a su pueblo, pero actuó por impulso al matar a un egipcio y tuvo que huir al desierto durante 40 años. Éxodo 2, 11, 15. Solo después de ese largo periodo de espera y formación, estuvo listo para ser el libertador de Israel. Dios no lo había olvidado. Simplemente estaba moldeándolo en el tiempo perfecto. Hebreos 6:12 nos exhorta a seguir el ejemplo de quienes alcanzaron las promesas a través de la fe y la paciencia, para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta combinación es fundamental. La fe nos da la certeza de que la promesa es real. La paciencia nos permite esperar hasta que se cumpla. Sin paciencia, la fe se debilita con el tiempo. Con paciencia, la fe se vuelve inquebrantable. Santiago 5, 7, 8 compara la paciencia del creyente con la del agricultor. Por tanto, hermanos,
tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El agricultor no se desespera al no ver brotes al día siguiente de sembrar. Sabe que la semilla necesita tiempo para crecer, raíces para fortalecerse y estaciones para desarrollarse. De la misma manera, las promesas de Dios están germinando en lo invisible, incluso cuando no hay señales visibles. La paciencia también produce fruto en nuestro carácter. Romanos 5:3-4 lo explica. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada día de espera fortalece tu fe. Cada oración sin respuesta afina tu confianza. Cada retraso aparente prepara tu corazón para recibir sin que el orgullo lo corrompa. Lo que hoy parece una demora innecesaria es, en realidad, la obra delicada de un Dios que quiere que recibas no solo la bendición, sino también la madurez necesaria para sostenerla. El mismo Jesús, en su ministerio terrenal, caminó con paciencia perfecta. No se adelantó a la cruz, no forzó el tiempo de su gloria. En Juan 7:6 dijo: «Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto». El Hijo de Dios sabía que incluso la redención debía manifestarse en el momento exacto. Si Jesús esperó el tiempo del Padre, nosotros también debemos aprender a hacerlo. La paciencia no solo te prepara para la promesa, también te protege de lo que no está en el plan de Dios. Te enseña a confiar, a depender, a soltar el control. Y cuando finalmente la promesa se cumple, no la recibes con ansiedad ni con miedo, sino con gratitud profunda, sabiendo que cada segundo de espera fue parte del diseño perfecto. Cuando el Espíritu Santo produce paciencia en ti, ya no vives frustrado por el todavía no, sino agradecido porque Dios está trabajando incluso en lo que no ves. Ya no te impacientas por el calendario humano, porque sabes que el tiempo del cielo nunca falla. Y al final, cuando la victoria llegue, comprenderás que el tiempo no fue perdido. Fue el instrumento que Dios usó para llevarte exactamente al lugar donde debías estar. La perseverancia, mantenerse firme cuando todo invita a rendirte. La fe comienza cuando crees, pero se perfecciona cuando decides no rendirte. La perseverancia es esa fuerza silenciosa que te mantiene avanzando, incluso cuando no ves resultados, incluso cuando el cansancio te consume, incluso cuando el enemigo susurra que nada cambiará. Es el sello de los que heredan promesas, y en el plan de Dios no basta con comenzar bien. Es necesario terminar con fidelidad. Jesús fue claro al respecto en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La palabra perseverar implica resistencia, constancia y determinación. No es un impulso temporal, es una decisión diaria. Significa seguir caminando cuando los sentimientos dicen que pares, orar cuando no tienes palabras, seguir confiando cuando todo parece perdido. Y esa constancia, aunque muchas veces no se ve, es profundamente poderosa en el mundo espiritual. En la Biblia, los mayores milagros no fueron dados a los más fuertes ni a los más inteligentes, sino a los más perseverantes. Moisés enfrentó el rechazo de Faraón repetidas veces, pero no abandonó su misión. Nehemías fue ridiculizado y atacado mientras reconstruía los muros de Jerusalén, pero no se detuvo hasta terminarlos. Ana lloró por años sin recibir respuesta, pero siguió orando hasta que dio a luz a Samuel. Todos ellos compartían una misma característica: se negaron a rendirse. Gálatas 6:9 nos da una promesa ligada a esta virtud: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
La condición es clara: si no desmayamos. Muchos no llegan a ver la cosecha porque se rinden justo antes de que aparezca. Se detienen a metros del milagro, se cansan días antes de que la puerta se abra. Pero aquellos que perseveran, aunque sea con pasos lentos y débiles, llegan. Porque en el reino de Dios, la victoria no siempre es del más rápido, sino del que no se detiene. La perseverancia también nos enseña a depender completamente de Dios. En 2 Corintios 12, 9, 10, Pablo describe cómo, en medio de sus debilidades, descubrió la fuerza divina. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La perseverancia no ignora el dolor, lo transforma en una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Cada vez que decides seguir adelante, en medio de tus limitaciones, le estás diciendo a Dios: no confío en mis fuerzas, confío en las tuyas. Santiago 1:12 añade otra promesa para quienes se mantienen firmes. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa corona representa no solo la victoria final en el cielo, sino también el cumplimiento de las promesas en la tierra. Dios honra a quienes no se rinden. Cada lágrima derramada en la perseverancia, cada paso dado con fe, cada sí pronunciado en medio de la adversidad, está acumulando peso de gloria eterna. El pueblo de Israel también tuvo que aprender esta lección en el desierto. Lo que debía ser un viaje de días se convirtió en 40 años porque no perseveraron en la fe. Murmuraron, se quejaron y dudaron, y esa falta de constancia les impidió entrar en la tierra prometida. Hebreos 10:36 lo explica claramente: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La perseverancia es necesaria porque hay un lapso entre la obediencia y el cumplimiento. Dios promete, tú obedeces y luego esperas. Ese espacio de espera es donde muchos se cansan, pero también es el lugar donde se forjan los gigantes de la fe. Incluso Jesús, en su humanidad, perseveró hasta el final. En Getsemaní pudo haberse rendido ante el dolor que se acercaba, pero decidió seguir adelante. Hebreos 12:2 nos recuerda su ejemplo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús soportó la cruz porque sabía que el resultado valía cada segundo de sufrimiento. Y esa misma verdad se aplica a tu vida. Cada paso que das hoy, aunque parezca inútil, está construyendo un testimonio glorioso que un día verás cumplido. La perseverancia no es glamorosa ni fácil. Muchas veces es solitaria, silenciosa y dolorosa. Pero es el sello de los hijos de Dios que alcanzan las promesas. Y cuando la historia termine, no se recordará cuánto talento tuviste, sino cuán fiel fuiste. Porque la fidelidad constante es la que abre las puertas que la fuerza no puede abrir. La palabra de Dios, el fundamento inquebrantable de toda promesa. En el centro de cada victoria que Dios prepara hay un elemento que jamás puede faltar: su palabra. Ella es la base sobre la cual se edifican las promesas, el mapa que guía el camino en medio del desierto, el alimento que sostiene el alma cuando el cansancio golpea y el arma que derrota al enemigo cuando la batalla arrecia. Si la fe es la llave que abre la puerta, la palabra es el cerrojo donde esa llave encaja. Sin la palabra no hay fe verdadera, porque como declara Romanos 10:17,
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra no es solo un conjunto de frases inspiradoras, es la voz viva del Dios eterno. Es el aliento del Creador impreso en letras. Es eterna e inmutable, y cada promesa escrita en ella es un decreto que el cielo mismo respalda. Isaías 48 afirma: «Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». Cuando todo a tu alrededor cambia, personas, circunstancias, emociones, planes, hay algo que no cambia: lo que Dios ha dicho. Esa certeza es la que permite que un creyente avance con confianza en medio de la incertidumbre. No camina guiado por lo que ve, sino por lo que Dios ha hablado. Jesús mismo demostró el poder de la palabra cuando fue tentado en el desierto. A cada ataque del enemigo respondió con un «escrito está». Mateo 4:4, 7:10. Él, siendo el Hijo de Dios, no usó argumentos humanos ni razonamientos complejos. Su defensa fue la palabra. Esto nos enseña que no hay arma más efectiva en el mundo espiritual que declarar lo que Dios ya ha dicho. Salmo 119:105 nos recuerda que la palabra también es dirección en medio del caos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el camino parece oscuro, cuando no sabes qué decisión tomar o cuándo dar el siguiente paso, la palabra ilumina tu sendero. No siempre revela el destino completo, pero sí muestra el siguiente paso. Y ese paso, cuando se da con fe, acerca más al cumplimiento de la promesa. Además, la palabra tiene el poder de sostener el corazón en tiempos de espera. Jeremías, en medio de una profunda crisis, declaró: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Lamentaciones 3:22-23. Estas palabras no fueron pronunciadas en un momento de victoria, sino en medio de la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, la palabra lo sostuvo. De la misma manera, cuando todo parece derrumbarse, recordar lo que Dios ha dicho es lo que te mantiene de pie. Hebreos 4:12 describe el poder activo de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra no solo informa, transforma, no solo enseña, purifica, no solo consuela, confronta, y es precisamente esa capacidad transformadora la que nos prepara para recibir lo que Dios ha prometido. Muchas veces, antes de cambiar nuestra situación, Dios usa su palabra para cambiarnos a nosotros. También es importante entender que la palabra no vuelve vacía. Isaías 55, 10, 11 lo asegura con fuerza. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cada vez que Dios habla, algo se pone en movimiento. Tal vez no lo veas al instante, pero su palabra ya está trabajando en lo invisible. Está moviendo circunstancias, tocando corazones, derribando obstáculos. Por eso, aferrarse a lo que Dios ha dicho es más seguro que confiar en lo que tus ojos ven. Jesús enseñó en Mateo 7, 24-25 que construir sobre su palabra es garantía de estabilidad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Las tormentas llegarán, las pruebas vendrán, pero quien edifica sobre la palabra permanece firme. Quien la hace su fundamento
no se derrumba cuando soplan los vientos de la adversidad. La victoria que Dios está preparando para tu vida está escrita desde antes de la fundación del mundo, y cada página de su palabra apunta hacia ella. Por eso, más que una herramienta, la palabra debe ser tu alimento diario, tu refugio en la tormenta, tu espada en la batalla y tu brújula en la incertidumbre. Cuando la haces el centro de tu caminar, no importa cuánto tarde la promesa, su cumplimiento es inevitable. En cada temporada, de espera, de lucha o de victoria, la palabra permanece como el fundamento inquebrantable. Y cuando todo a tu alrededor se tambalee, será esa roca eterna la que te mantendrá firme, recordándote que el Dios que habló es fiel para cumplir lo que prometió. El poder del Espíritu Santo, la fuerza que transforma lo imposible en realidad. Toda promesa divina necesita un poder sobrenatural que la sostenga, y ese poder no proviene del esfuerzo humano, de la inteligencia o de la fuerza de voluntad. Proviene del Espíritu Santo. Él es quien hace posible lo que tú no puedes lograr con tus propias fuerzas, quien abre puertas que estaban selladas, quien derriba muros que parecían inquebrantables y quien convierte sueños espirituales en realidades visibles. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana es un intento agotador. Con Él es un caminar victorioso. Jesús mismo enseñó que el Espíritu Santo sería esencial para cumplir la misión del reino. Antes de ascender al cielo, dio esta instrucción a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Observa que no les dijo que fueran testigos inmediatamente. Les dijo que esperaran el poder. Esto nos enseña que las promesas de Dios no se cumplen solo con fe o con obediencia. Necesitan también el poder del Espíritu que las impulse. La palabra griega usada aquí para poder es dunamis, de donde viene dinamita. Es un poder explosivo, transformador, capaz de cambiar por completo las circunstancias. Ese mismo poder fue el que transformó a Pedro. Antes del Pentecostés, negó a Jesús 3 veces por miedo. Después de recibir el Espíritu Santo, predicó con valentía a miles y vio cómo 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Hechos 2:41. Lo que no pudo lograr con su carácter, lo logró con el poder del Espíritu. El Espíritu Santo también es quien fortalece nuestra fe en medio de las pruebas. Romanos 8:26 lo expresa así: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Cuando las fuerzas se agotan, cuando las palabras desaparecen y el corazón no puede más, el Espíritu ora en nosotros y por nosotros. Él es nuestro intercesor, nuestro consuelo, nuestro abogado. Es quien nos levanta cuando caemos y nos empuja cuando estamos paralizados por el miedo. Además, el Espíritu Santo no solo actúa en momentos extraordinarios, Él transforma lo ordinario en sagrado. En Gálatas 5:22-23 vemos el fruto que produce en quienes caminan con Él. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cada una de estas virtudes es evidencia de su obra en el carácter del creyente. La victoria que Dios prepara no es solo externa, una bendición oportuna o una puerta abierta, también es interna, un corazón transformado que puede sostener la gloria sin destruirse bajo su peso. Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependió del Espíritu Santo en su ministerio. Fue concebido por el Espíritu, Lucas 1:35, ungido por el Espíritu, Lucas 4:18, guiado por el Espíritu al desierto, Lucas 4:1, y resucitado por el Espíritu, Romanos 8:11.
Si Él necesitó la presencia y el poder del Espíritu en cada paso de su misión, nosotros no podemos pretender vivir sin Él. El Espíritu también tiene el poder de revelar el propósito y la voluntad de Dios en medio de la confusión. 1 Corintios 2, 10, 12 nos enseña que, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Muchas veces no entendemos por qué Dios permite ciertas pruebas o retrasos. Pero cuando el Espíritu habla, todo cobra sentido. Él revela el para qué detrás del por qué y nos da sabiduría para avanzar con confianza. La victoria que Dios prepara no será obra de tu capacidad, será fruto del poder del Espíritu actuando en ti y a través de ti. Él no solo cambia tu entorno, cambia tu perspectiva, tu carácter y tu destino. Con Él, el pasado deja de ser una cadena, el presente se convierte en una oportunidad y el futuro en una certeza gloriosa. Cuando caminas en el poder del Espíritu, ya no vives limitado por lo que ves, porque sabes que hay una fuerza celestial obrando en lo invisible. Ya no temes al enemigo, porque sabes que el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Ya no te defines por tus fracasos, porque el Espíritu te recuerda que estás siendo transformado de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18. Por eso, en el proceso de alcanzar la victoria pública que Dios está preparando, no te apoyes en tu fuerza. Ríndete al Espíritu, deja que Él guíe tus pasos, fortalezca tu fe, interceda por ti y te llene de poder. Porque cuando su poder se activa en tu vida, lo imposible deja de serlo, las promesas dejan de ser sueños y la gloria de Dios comienza a manifestarse con fuerza irresistible. El tiempo de Dios ha llegado. Declara tu fe y camina hacia la victoria. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Nada de lo que escuchaste fue un simple mensaje, ni una historia bonita para inspirarte por unos minutos. Fue la voz del cielo hablándole a tu espíritu. Fue el Espíritu Santo recordándote que no estás solo, que no fuiste olvidado, que cada lágrima fue contada, que cada noche oscura tuvo un propósito y que cada paso en fe te ha traído justo hasta este momento. El umbral de tu victoria pública. Dios no pierde el control ni siquiera por un segundo. Aunque tus ojos hayan visto puertas cerradas, Él ya estaba trabajando detrás de cada una. Aunque tus manos hayan soltado sueños por cansancio, Él los ha sostenido con su poder. Aunque tu corazón haya dudado alguna vez, su amor nunca dudó de ti. Todo lo que has vivido, desde las estaciones de abundancia hasta los desiertos más áridos, ha sido parte de un plan eterno diseñado para mostrar su gloria en tu vida. Y ahora, el cielo declara sobre ti: es tiempo. Es tiempo de que lo invisible se haga visible. Es tiempo de que lo sembrado en lágrimas se coseche en alegría. Es tiempo de que lo que parecía imposible se convierta en testimonio, porque el Dios que te llamó no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Números 23:19. Si Él dijo que lo hará, lo hará. Si Él prometió que llegaría, llegará. Y si su palabra fue sembrada en tu espíritu, florecerá aunque el mundo entero diga que no. Isaías 60:1 proclama una verdad eterna. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hoy es el día de levantarte, de sacudir el polvo del pasado, de dejar atrás el temor, la duda y el desánimo, de recordar que la victoria no depende de lo que ves, sino de lo que crees. El enemigo quiso convencerte de que estabas acabado, pero lo que no sabía es que la historia no termina en derrota cuando Dios está escribiendo el final. Esta es tu hora de fe.
No mires más tus limitaciones, mira el poder de aquel que habita en ti. No escuches más la voz del fracaso, escucha la voz que en el Jordán dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. No te detengas en el dolor del proceso, celebra que el proceso fue la señal de que algo glorioso está por manifestarse. Y mientras das ese paso final hacia tu promesa, hazlo con adoración. Abre tus labios y declara con convicción que Dios ha sido fiel. Declara que lo que el enemigo usó para destruirte será usado por Dios para impulsarte. Declara que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está obrando ahora mismo en cada área de tu vida. Efesios 1:19-20. Este es el momento de tomar una decisión espiritual. No se trata solo de escuchar un mensaje, se trata de responder al llamado del cielo. Y ese llamado hoy te dice: ora con fe, cree con valentía y camina con autoridad. Lo que Dios comenzó en ti, Él mismo lo completará. Lo que parecía perdido será restaurado. Lo que estaba muerto resucitará, y lo que fue oculto durante años será visto por muchos para gloria del nombre de Jesús. Ahora te invito a que no salgas de este mensaje sin hacer un acto de fe. Escribe en los comentarios: amén, yo creo en mi victoria. Hazlo como una declaración profética sobre tu vida. Hazlo como una señal de que has decidido creerle a Dios por encima de cualquier circunstancia. Y mientras lo haces, no guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar que Jesús no ha terminado con él. Porque la fe que se comparte se multiplica, y el testimonio que hoy siembras será el milagro que otros cosecharán. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque lo que Dios va a revelar en los próximos tiempos será aún mayor. Este es solo el comienzo de una nueva etapa en tu caminar espiritual. Y recuerda esto cada día de tu vida: Jesús nunca te ha olvidado, nunca te abandonará y nunca dejará de cumplir lo que prometió. Tu historia no terminará en derrota, terminará en victoria. Y no cualquier victoria, una victoria pública, evidente, innegable, tan grande que hasta tus enemigos tendrán que confesar que fue la mano de Dios. Así que levántate en fe, ora con poder y camina sabiendo que el cielo ha hablado. Tu tiempo ha llegado.